Bienvenidas a Exploradoras del Alma, dos corazones latiendo a un mismo ritmo. Acá estamos con Janet, yo soy Carolina y hoy vamos por nuestro segundo episodio de este podcast que llamamos Exigencia y Perfeccionismo, la trampa de no ser suficiente. Sí. Qué gran tema, Caro. Qué gran tema para hablar de esto, pues desde nuestra experiencia, desde nuestros corazones, desde lo que queremos compartir con quienes nos escuchan. Y a mí me viene compartir una frase, esta frase que me encanta de Alice Miller, que habla, y bueno, la apunté para no decirla, no perderme en lo perfecto. El perfeccionismo es el tirano interior del niño que, no habiendo sido aceptado tal como era, intentó ganar amor siendo lo que otros esperaban de él. Entonces creo Mm. que, híjole, qué difícil que nos vayamos perdiendo desde muy pequeños o desde muy pequeñas, nos vayamos perdiendo de nuestra esencia, de nuestro self, ¿no? De nuestro ser interior, y empezamos a cumplir expectativas de los demás para hacer las cosas bien, ¿no? Pero ¿qué es bien también? ¿Qué es perfecto? O sea, hablar de perfeccionismo, de exigencia. eh, bueno, pues no sé, me gustaría compartir una experiencia, algo que en donde hayamos sido autoexigentes, Caro. Me parece que está buenísimo eso, y también cuando venías planteando esto, ¿no? Un poco hablabas de dónde se origina, ¿no? ¿En qué momento empezamos a sentir que tenemos que ser de determinada manera para ser amados, ser reconocidos, ser valorados, ser mirados, ¿no? Entonces pensaba ese origen en la infancia y en nuestros primeros vínculos, ¿no? Y cómo se arma eso. Eh, y lo otro que pensaba, antes de entrar en la anécdota, era hoy adultos, ¿en referencia a qué queremos ser perfectos? O o nos exigimos, si es para lograr una meta, si es con nosotros mismos, pero en relación a algo que nos está pidiendo la sociedad, que nos está pidiendo nuestra familia, que nos está pidiendo los mandatos, ¿no? Digo, hay varias líneas por donde empezar a investigar y desde dónde nos sentimos exigidos. Pero bueno, quiero escuchar tu anécdota. Ay, bueno, pues mi anécdota, Caro, justo es la primera grabación que hicimos, bueno, del primer episodio donde nos presentamos. eh, Cuando la sacaste, que me encanta tu audacia, y esto lo estoy tomando y cada vez aprendiendo más, que ya lo publicaste. Bueno, a mí me costó un trabajo publicarlo, como que decía, pero si no, ni siquiera lo tenemos producido, o sea, ni siquiera lo editamos, fue así como lanzarnos. Y poco a poco me fui a esconder, literal, o sea, como que me empezaron a escribir y me decían, Janet, está muy bien, y amigos a compartirlo. Y entonces yo me escondí, literal, me fui así como esta manera de meterme a mi cueva y de empezar a retroflectar, que es como autolatigarme, ¿no? Decir, no, no lo hiciste bien, tienes que hacerlo bien, platica con Caro, hazlo así, mira, se pueden preparar para esto. Y, Bueno, y eso que te latigabas, ¿eran tus voces internas? ¿Qué parte era? Porque me estás diciendo que te estaban diciendo cosas bonitas, ¿no? De lo claro. que te habías lanzado. Claro, y fíjate qué incongruencia, ¿no? Quiero escuchar que los demás me aplaudan, ¿no? En el fondo, esa es la creencia, y me lo hacían, pero yo literal los callaba con mi ruido interno, con lo que yo estaba pensando, y por supuesto que yo mi introyecto, ¿no? Como ese tirano interior que me está diciendo, Janet, no lo estás haciendo bien, así no lo debes hacer, ¿no? Como decírmelo una y otra vez. O sea, eran miles de frases, Caro, que si Y lo otro que pensaba era, ¿y con qué te medías, no? ¿Cuál era esa idea de cómo tenía que estar hecho para vos?
Claro, me medía con lo que veo de otras personas, ¿no? Que conozco, que tienen sus podcasts y que están muy, muy lindos, muy bien elaborados, muy profesionales. Y entonces yo decía, bueno, pues no, no, nadie nos va a escuchar o me van a criticar, ¿no? Sobre todo a mí. Aparte, bueno, yo noté que tú hablas muy bien, tienes experiencia y aparte tienes esta audacia de estar en pantalla, ¿no? Para mí era súper difícil, Caro, pero finalmente me fui como siendo muy compasiva conmigo, como calmando en esto de, claro, era lo que quería, ya lo hice y ahora, o sea, como sea, pero llegué a esto porque es una idea que tenía, que ya te había comentado, que quería hacer esto, Hacerlo. ir, y dije, ya lo hice, eso es lo principal, ahora a disfrutarlo, ¿no? Y a lo mejor vamos a ir mejorando, obviamente, porque Por estamos, supuesto. ¿no? Entonces ahora, Igual yo te estaba escuchando y pensaba que a quién había que calmar, ¿no? Porque digo, había que calmar a esa Janet niña interna que probablemente sentía que salir a mostrar un compartir que tiene que ver con la evolución personal, con entrar en contacto con el alma, con hablar de lo que nos pasa a las mujeres y todo, tenía que ser de determinada forma, ¿no? Y con determinadas características especiales, sí. iguales a las de otros que lo hacen, no sé, hasta con música, porque seguro, tengo amigos que hacen podcasts que tienen hasta entrada de música hermoso. Pero me parece muy, muy interesante en cuanto lo contás, cómo vamos también obteniendo esa información de las voces que nos van limitando y que nos van contrayendo y que no nos van permitiendo expresarnos, ¿no? Sí, sí, qué difícil y qué duras, ¿no? Qué dura conmigo misma. Entonces, pues sí, ahora que dices de la niña, ¿no? Como es abrazar a la niña y decirle, así está bien, o sea, lo hiciste bien, como sea, estás dando algo más desde el corazón, desde el alma, ¿no? Entonces, ponerme al servicio, que también es una de las necesidades internas, ¿no? De poner al servicio, de compartir. Entonces, pues Un poco de esta investigación, yo venía pensando también cómo, en este cómo se origina, ¿no? Primero empezar a reflexionar y a preguntarnos en nuestra infancia qué contacto teníamos con el error, con la falla, con el equivocarnos, si había una voz que nos decía, a ver, probemos de nuevo, no pasa nada, intentemos, lo podemos hacer distinto, o directamente teníamos el modelo de se espera algo de determinada manera e íbamos a buscarlo así, y si no sentíamos una frustración, dolor, vergüenza y un montón de otras emociones, ¿no? Eh, Pensaba eso, qué interesante ir a buscar ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál era esa voz? ¿No? Cómo adentro nuestro está una parte que exige, una parte exigida, pero también un logro del que hay que hacerlo de alguna manera, ¿no? Una meta, un objetivo. sí, sí, sí. Sí, y como dices, Caro, quizá, para algunas personas lo tendrán muy claro de dónde viene esa voz interna, de dónde la introyectaste, de dónde la tomaste y se ancló dentro de tu psique, ¿no? Pero creo que también muchas, o sea, yo por más que busqué, dije, bueno, en realidad nunca me dijeron hazlo perfecto, ¿no? Pero sí, Mm, pero sí me viene, ahora que lo digo, esto de sé correcta. Y lo correcto con perfecto casi, casi que es muy similar, ¿no? Entonces me viene mm. en esta voz interna de tienes que ser correcta, ¿no? Ser correcta y correcta también es como tengo que corregir en mí algo, ¿no? Como si no está, Algo está mal, claro. entonces tengo que hacerlo bien. El tengo que y el debo de es así como algo que poco a poco he ido quitando de mi narrativa interna, ¿no? De mi narrativa interior. También nos deja poquísimo espacio, ¿no? Para experimentar o a veces para pedir ayuda o para permitirnos ser vulnerables, ¿no? Digo, si solamente estamos buscando la perfección o hacerlo bueno, con determinada correctitud, que eso va a tener que ver con la valoración que hemos aprendido también, que es lo correcto y que no, que es lo que está bien y que no, ¿no? De determinada manera. Pero me parece súper interesante el entender de qué, ¿no? ¿Qué nos evita y de qué nos escondemos cuando nos volvemos perfeccionistas o nos volvemos muy exigentes con nosotras mismas y qué nos imposibilita
Estaba pensando eso, porque me imposibilita algo de la autenticidad, algo de la prueba, algo de una experiencia nueva, ¿no? ¿Qué otra cosa más se te ocurre? Claro, bueno, yo en mi caso, Caro, volviendo con esta anécdota, era como el temor o el miedo a la crítica, ¿no? A ser juzgada, al rechazo. Y de la crítica es como, uy, el rechazo, ¿no? Ay, no, Janet, no, no, qué vergüenza que haga eso, ¿cómo se atreve? Pero también creo que parte de esta anécdota que cuento ha sido para mí un pequeño despertar, ¿no? O despertar, ¿por qué pequeño, no? Es un despertar de decir, me estoy mostrando tal como soy, ¿no? Quizá no tengo toda esta capacidad de hacer la producción, pero lo estoy haciendo desde otro lugar, como desde más auténtico, desde, Corazón. Y cuando decías este temor a la crítica o al rechazo, es como también una idealización de que, que siempre que salgamos a la vida desde la autenticidad le va a gustar a todos. Y por ahí no le gusta a todos. Y por ahí alguien critica o juzga o rechaza y es parte, ¿no? También. Y eso muchas veces no significa que sea nosotros mismos, ¿no? Sino que, bueno, la persona que juzga, critica y demás tendrá que revisar, ¿no? En su historia desde sí, qué lugar lo está haciendo, ¿no? Pero eso también lo traigo para reflexionar, porque si no es por el miedo a, también evito, ¿no? Entonces sí, hay un montón de cosas que evito y aparece algo como si realmente pudiéramos tener el control, ¿no? De la vida y de todo. es justo lo que te iba a comentar. Sí, que va junto con esto del control, ¿no? Como si yo pudiera controlar cómo quiero que me vea la gente, cuando en realidad Es- es cosa de cada quien desde su persona nos podrá mirar, ¿no? Cada quien. y también pienso que si estamos trabajando, ¿no? En la vincularidad, en nosotros mismos y demás, lo que puede traer un otro, en vez de una crítica o un rechazo o un juicio, quizás puede ser una posibilidad, una forma, una sugerencia, que después nosotros también las tomaremos o no de acuerdo a lo que nos gustaría, ¿no? También podemos mirarlo desde ese lugar, lo que nosotros a veces dejamos como juicio, crítica o rechazo, ¿no? Porque también desde el modo que yo lo digo puede ser algo totalmente diferente y puede ser una posibilidad para que pueda hacer algo de otro modo, mejor o más experimentado, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, no es ahora sí que este tema te lleva a otros y se abren otras puertas y ventanas y seguimos como en esto hasta darnos cuenta que simple también es ser auténtica, ¿no? Qué simple es la autenticidad, es así, o sea, no hay más, es como mostrar lo que hay, así, de claro, Yo creo sencillo. que el único tema o el único temor o lo que aparece ahí es ese miedo al no ser amado o querido por otro, en realidad que es transversal y nos acompaña en casi todos los niveles y en los vínculos, en los trabajos y en todo, ¿no? Porque Sí, digo, hay algo como pareciera que si eso sucede nos morimos y no hay otras posibilidades. sí, Cuando no es tan así, tenemos diferentes posibilidades, ¿no? De entrar en comunicación, de tomar, de ofrecer y demás en sí, relación a los recursos. claro, y como también ponemos, bueno, obviamente estamos en una sociedad, ¿no? Pero ponemos siempre al otro por delante, ¿no? Como si nuestro amor no fuera también suficiente, claro, porque no nos enseñaron a amarnos, pero también cuando tienes, empiezas a amarte, empezamos a amarnos a nosotras mismas, empezamos a aceptarnos, como que también dices, bueno, pues ya no es tan, ya no ponemos tanta atención a que los demás nos amen o nos acepten como somos, ¿no? Es Exacto. Que importante. solo sea la palabra externa lo que nos valida, ¿no? Como ir transformándolo en este amor por uno mismo, ¿no? Y en este trabajo personal y en esta seguridad interna, que bueno, que la vamos gestando, ¿no? Bueno, con reconocimiento y trabajo personal, me parece. Sí, claro. Como las Pues me distintas formas. gustaría que ahora tú compartieras alguna anécdota de cuando ha sido tan Bueno, me trajo mucho a mí este sentirme, ¿no? Validada o sentir que lo que voy a decir es importante para el otro. Y entonces, en,
desde ese lugar es que me pasa a mí muchas veces esta sensación de lo hago bien o lo hago mal y de exigencia conmigo misma. Y estaba pensando que algo que también queríamos hablar era de cómo lo sentimos en el cuerpo. Y a mí, yo tengo un registro de que a veces pareciera que me es muy simple expresarme, hablar y que no tengo ningún problema con eso, pero cuando estoy en grupos donde no conozco a todas las personas y quiero traer una opinión personal, se me dispara una sensación de como del diafragma cerrándose y algo de nervios que me empieza a temblar la voz. Y hace poco estaba en un encuentro, en un grupo, eran todas personas nuevas, a las que yo además consideraba muy valiosas y admiradas y demás, y empezamos como a compartir, ¿no? Estas pareceres, ¿no? O ideas y demás. Y cuando me tocaba a mí, en un momento pensé, no voy a poder decir, se me empezó a adelantar en la mente todo lo que iba a decir y sentía que no iba a estar bueno. Y cuando me di cuenta, dije, respirá, no te adelantes y volví al presente, ¿no? Volví al presente, terminaron de hablar y cuando fue mi momento, me pude expresar con otra naturalidad. Entonces quería traer esto porque me parece súper importante registrar en el cuerpo. Cuando empezamos a sentir la tensión de ser perfectas, de hacerlo bien, de lo correcto, registrar en qué lugar del cuerpo y traernos al presente. Mm. Así que eso me ha sido, y es como, y es algo que vuelvo a practicar una y otra vez, porque no es que fácilmente ya está y deja de sucederme, ¿no? Cada tanto estoy en un grupo nuevo, con personas nuevas, y sé que puedo activar este recurso. Sí, y cómo es importante también, pues estar centrado, ¿no? También tomar en cuenta el cuerpo, porque muchas veces estamos tan desde la cabeza, ¿no? Lo que pensamos, lo que decimos, eh, que el cuerpo también habla, el cuerpo también se expresa y si estás conectada con el cuerpo, como anclada, arraigada, pues el cuerpo te dice, es la sabiduría interior que traemos, ¿no? Te va diciendo cómo, pues cómo estás, qué estás sintiendo y también esto de aprender a autorregularte, ¿no? Es como también hacer tus respiras. Bueno, cada quien aprende su manera de autorregularse y de Sus decir, propios recursos, ¿no? Pero respirar y sentirse, ¿no? Uno en presencia, me parece que es un muy buen recurso, ¿no? Para todos. y cómo con eso también nos damos cuenta que ahí se ancla esto del trauma, ¿no? Los introyectos, esto que aprendemos, las creencias, ¿no? Que de ser perfecta, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bajo este tirano de la exigencia. Entonces, sí. Y otra de las cosas que pensaba también es empezar a tener nuevas experiencias donde aún con esa sensación incómoda, ¿no? Como esta que tuviste vos, ¿no? De no está tal como hubiera querido que estuviera para salir, ¿no? Aún lo hago y recojo qué me pasa después, ¿no? Porque digo, creo que acá apareció algo muy interesante que no lo nombramos como tal, pero fue el logro, ¿no? Esto que vos me contaste, lo logramos, lo hicimos, salió a la luz, estamos en el segundo episodio, ¿no? Y a veces en esa meta que tiene que estar llena de perfección, cuando la alcanzamos, como haya salido, nos perdemos de abrazar ese logro, de celebrarlo, de saborearlo, ¿no? Para, Es como acumular trofeos, Caro, ahí los tienes, ¿no? Pero ahora, no sé, a mí me parece, y qué bueno que lo dices, Caro, pero me parece un logro. O sea, yo estoy encantada y estoy con más emoción, con más ánimo de cuándo lo grabamos, ¿no? A seguirle, a seguirle. Y sé que esto va a ir, ¿y qué eh, otro tema? sí, Sí. claro, va a ir siendo cada vez más profundo, quizá, no sé, no, o sea, es hoy, ¿no? Este momento creo que tengo muchas ganas de compartir, muchas ganas de que nos escuchen, de que me vean, ¿no? De que les sirva a alguien. Entonces, Exacto, sí, creo que el foco principal es ese servicio, ¿no? Donde alguien escucha, se siente identificado, puede encontrar un nuevo recurso, lo puede ir a investigar. También pensaba y quería sumar, ¿no? Desde la astrología hay algunos signos y algunas energías que están mucho más relacionadas con la exigencia, con la perfección,
con el sobreanálisis, sobrepensamiento, que tiene que ver con la energía virginiana. Hay otra que es la energía capricorniana, que tiene que ver con el logro, el trabajo, la meta. Entonces, si tenemos dentro de la carta natal más cantidades de esas energías disponibles, o la luna, que es una función que me permite sentirme segura y protegida, si está en Capricornio, en Virgo, en Libra, que suele querer agradar a los demás, son posiciones donde uno puede sentirse que esto lo atraviesa un montón también. Entonces, también a través de la astrología uno puede indagar, ¿no? ¿Qué le pasa con esta, con la exigencia, con el perfeccionismo, con el sobrepensamiento, con el trabajo excesivo en función de la mirada del otro? Sí, qué interesante, Caro. Eso se me hace súper interesante y cómo también saber eso te ayuda a, pues a tener más herramientas, ¿no? A poder salir de esta, pues esta creencia de que todo es, de que de estas limitantes, ¿no? Más bien limitantes. Exactamente, exactamente, porque lo que digo es puedo desplegar otras energías, puedo moverme de otra manera, no estoy, no como condicionado a moverme desde la repetición, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a este lugar muy automático. Sí lo puedo transformar, sí lo puedo cambiar, sí puedo hacer un movimiento diferente, ¿no? Muy bueno, acá tenemos una gran prueba. Sí, sí, sí. Y bien, y bueno, cuando me contabas esto de Virgo, bueno, que yo soy Virgo, sí, ahora por todos lados me llega ese, ¿Entendiste más? pero bueno, es como ir también ahí domando esto, ¿no? Domando las, las fuerzas, las energías Sí, yo siempre pienso o lo miro, creo que, no me acuerdo si lo hablamos alguna vez, es como afinar un instrumento, ¿no? Es como digo, si una energía está muy desafinada, se va a agarrar mucho más de esa parte más sombría de la energía. En cambio, si está más equilibrada, uno lo puede usar, ¿no? Mucho más a favor. Creo que, bueno, como todo en la vida, ¿no? El lugar del equilibrio nos permite un lugar de más armonía y calma que cuando estamos muy arriba o muy abajo, ¿no? sí, Las sí, sí, energías pasa lo mismo. en las polaridades, ¿no? Nos vamos a un... Exacto, exacto, porque digo, Virgo como cualidad energética eh, puede discriminar, es ordenado, eh, forma parte de un sistema, es súper nutritivo, pero desde un lugar desequilibrado, claro, me puedo volver sobrepensante o perfeccionista. Entonces digo, bueno, pero bien usada es una energía súper concreta, Sí, práctica. claro. Sí, y esto de adquirir como esta, pues, mecanismo de defensa que sería como, o esta máscara o esta personalidad del perfeccionista o de la autoexigencia, Caro, creo que no nos permite mostrarnos literal como realmente somos, ¿no? Nos va limitando y creemos también algo de que nos está protegiendo. A lo mejor en algún momento nos protegió, sí, pero en realidad todo el tiempo creemos que el hacer las cosas perfectas nos va a proteger de ser vulnerables, de ser rechazados, de no ser amados, y en realidad nos aleja, ¿no? Es como nos va alejando más de pues de eso, eso de ser humanos, ¿no? El humano, Sí, la experiencia de la vida tal cual es, ¿no? Pensaba eso, la experiencia de la vida tal cual es, que a veces es incómoda, ¿no? A veces tiene otros matices. Como si solo me quedo buscando esa perfección, me alejo de la experiencia tal cual. sí, Y también hay otra de las cosas que pensaba que no las dijimos, es como también esa exigencia con uno mismo, con sus propias metas y logros, ese perfeccionismo, muchas veces también lo trasladamos a los otros, ¿no? Cuanto más exigente soy conmigo misma, más puedo serlo con mi pareja, con mis hijos, eh, o en algún espacio laboral. Y a veces hasta al revés, sentir que nuestros jefes o las personas con las que trabajamos nos exigen a nosotros. Digo, me parece súper interesante para mirarlo en todas nuestras relaciones y vínculos, cómo opera, no solo adentro. sí, 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 es como tener el miedo a ese juez, ¿no? Que nos va a enjuiciar, nos va a juzgar.
y en realidad nosotras somos ese juez, ¿no? Con Me nosotros. resonaba desde la astrología, ¿no? Saturno, que es que el que pone el límite y demás, es una función planetaria que habla mucho del juez interno, ¿no? Y, y tenía una profesora que siempre me decía, el peor juez es el propio, ¿no? Es tu propio Saturno interno el que te está diciendo, ¿no? Y poniendo esa vara. Y me parece que sí, que es por ahí, es registrarlo adentro para darse cuenta después cómo se expresa en el entorno. Sí, 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 porque podemos decir sí hacia nosotras, pero también es hacia los demás, ¿no? Es hacia los demás. ¿Mm? Lo está haciendo bien o no, así no me gusta, ¿no? ¿Cómo lo registrás en vos? ¿Te ves? ¿Te sentís así exigente Sí, con el claro. resto? Sí, sí, sí. Bueno, yo fui muy exigente, o sea, yo quería, o sea, me doy cuenta con mis hijos, ¿no? Cómo quería que Mm. fueran de determinada manera y bueno, afortunadamente solté esas creencias, ¿no? O esos mandatos que yo estaba, generando en ellos y bueno, pues ya, como que no es que sea una mamá perfecta, ¿no? O más bien en mi perfección quería Mm. que hicieran las cosas bien, ¿no? Quería tener hijos perfectos, quería la familia perfecta, pero en realidad eso no, o sea, Era una por imagen. mí, claro. Entonces ya ellos, bueno, no, no quiero pecar de que, ay, sí, soy muy buena mamá, pero los dejé ser, ¿no? Los dejé ser. Ese me parece un tema que quizás sea para el próximo episodio, porque este de la mamá perfecta versus la mamá posible, me parece que la maternidad está muy atravesada por esa búsqueda de la perfección. Pero lo Sí, vamos a dejar ahí, pero me parece que es muy interesante para indagar. sí, sí, porque también todavía está eso de, lo estaré haciendo bien, o sea, me viene, ¿no? Yo creo que a todas ¿Mm? lo estaré haciendo bien, lo hice mal, Siempre. qué me faltó, qué me falta, pero bueno, estoy siendo buena y compasiva conmigo, Caro, y creo que eso es, Eso, ¿no? eso es lo principal. Bueno, Pues, ¿qué más? ¿Qué más ¿qué más? ¿Qué más? compartimos? Ya, creo que lo hemos recorrido por bastantes lugares y teníamos la idea de esta brújula que para las exploradoras del alma queríamos dejar, y es la de algún, ¿no? Tarea, ejercicio o propuesta para, para las semanas que siguen. ¿La querés contar? Sí, bueno, es que se atrevan a hacer eh, algo sin prepararlo, ¿no? Como atreverse a bailar a lo mejor sin un ritmo que sea estipulado por todos, ¿no? O no sé, como ser tú misma, bailar a tu ritmo, tu propio ritmo, O quizás también hacer alguna entrega sin que llegue al límite de la, ¿no? de la perfección o algo con algún error, o, ¿no? Como hacer un contacto con el error o con algo no tan perfecto. quizá algo también, Caro, de lo que han estado, procrastinando, ¿no? O esperando hacerlo, atrever a dar ese paso que tanto han anhelado, sin que tengan todas todo preparado, sino este día lo voy a hacer, ¿no? O atreverse a decir, ¿no? A lo mejor a alguien le cuesta decir algo, decir una palabra o decir te amo, ¿no? Atreverse a decir te amo, atrever a dar un abrazo, atreverse, ¿no? Me encanta, me gusta la propuesta de atreverse y después nos lo pueden contar si lo hicieron y qué hicieron. También esto que tú decías, Caro, ¿no? En este atrevimiento, en este atreverse, eh, conectar con su cuerpo, a ver qué pasa en su cuerpo, ¿Cómo ¿no? se siente? Siente, qué sensaciones vienen a su cuerpo, quizá el corazón está latiendo, pero ¿Se acelera? más allá de eso, ¿qué está pasando en el cuerpo? Entonces, eso es como una buena brújula para ir identificando, pues, qué tan Y para después transformar, ¿no? Por eso que, ¿no? A veces uno dice, ay, esto me va a pasar por siempre, voy a sentir siempre esta sensación. Y yo tengo una buena noticia y es que no, que con la repetición, ¿no? De algunas experiencias van disminuyendo y hasta probablemente desapareciendo. A mí me ha pasado con algunas situaciones que, no sé, o me daban miedo, me daban esa sensación, ¿no? Como en el estómago o en la boca del estómago y bueno, y otras pasan, pero
más breves. Pero bueno, cada quien, digo, no hay fórmulas, ¿no? También a mí me gusta aclarar esto, no hay fórmulas. Uno tiene que explorarse, ¿no? A sí mismo para saber qué es lo que a cada uno le hace bien, cómo siente cada uno y demás. Sí, sí, Caro. Y bueno, me gustaría también, Caro, hay una, a mí me encanta Rumi, que es el poeta sufí, Ay, sí, que dice, ven, ven, quien quiera que seas. Aunque hayas roto tus votos 1000 veces, ven aún así, ven. precioso. Hermoso, ¿no? Hermoso. Sí, es así. Pues bueno, Caro, Bueno, cerrando. cerramos el segundo episodio, Janet. Sí, ¿Estás qué gusto. contenta? Ay, súper, súper. Divino. Bueno, y ya vamos a preparar el próximo. Muy Y bien. les agradecemos a todos los que nos escuchan. Gracias, sí, gracias. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti, Hasta Caro. pronto.